¿sí? Ya dos días, los 2 primeros días de el tercer mes del año 2020. Un mes que ha comenzado difícil, un mes que ha comenzado complicado, un mes, de verdad, querido Vittorio, que ha comenzado crítico en todos los sentidos. Triste y lamentable. Se habla, ya que en la capital del estado de Michoacán hay un caso, se registra un caso de coronavirus. Digo, no está confirmado aún, está en observación en sí en el estado de Michoacán. Y se trata precisamente de un niño, de un adolescente de 14 años de edad de nacionalidad francesa, que se encuentra hospitalizado en el hospital infantil de la capital michoacana. Ya las autoridades dieron a conocer que sí está en observación, mas no confirman aún la infección. No es la infección, el virus en sí, pues sí, de la infección de este coronavirus en sí, en este adolescente de 14 años de edad. Dicen hasta ahorita que lo que han detectado es que está contagiado de H1N1. Hasta ahorita hablan de influenza, pero todavía no se confirma la sospecha que se tiene de que es o se trata del coronavirus. Es un niño, repito, de 14 años de edad y por lo mientras, pues bueno, tiene a todos ahí a este sector de epidemiología trabajando en el tema para pues llevar a cabo las medidas necesarias y evitar, si es que es así, evitar contagios, evitar pues esto pues crezca y desde luego se ponga en riesgo a todos, pues tanto enfermos, pacientes, médicos, personal que labore en esa dependencia y por supuesto, pues los ciudadanos, todos nosotros. Hay quienes, pues luego, no creen que este tema sea algo serio. Hay quienes tienen sus dudas, hay quienes dicen que se trata de una cortina de humo, hay quienes dicen que es falso la información esta del coronavirus que comenzó en China, que comenzó por allá precisamente en el oriente, por allá en este país asiático y que hasta la fecha, querido auditorio, ya van más de 3,000, ¿sí? Más de 3,000 muertos de los cuales se habla. En Italia, sí, Italia y Corea del Sur ya registran nada más en esos dos lugares más de 3,000 muertos. En nuestro país, en México ya se habla de 5 casos. En México se habla de 5 casos ya confirmados y de 11 personas o de 11 casos de sospecha. 11 sospechosos y 5 casos confirmados. De confirmarse el de Morelia, Michoacán, de este adolescente de 14 años de nacionalidad francesa, serían ya 6 casos en nuestro país. Y sí, en varios estados de la República se han visto por allí casos sospechosos, pero que afortunadamente no han sido positivos. Muchos casos, al igual que en el estado de Michoacán, ya se habían registrado algunas sospechas, pero no se había confirmado. Este hecho, pues valga el caso de este adolescente que se encuentra hospitalizado, repito, en el hospital infantil de la capital michoacana. De ser positivo, sería el primer caso confirmado en el estado de Michoacán. Y hay que estar muy pendientes, querido auditorio, porque de verdad, de ser positivo y de ser por allí cierto esto, querido Vittorio, no echemos en saco roto. Créame,
no nos confiemos, no nos dejemos luego llevar pues por información que luego a veces nos influyen o lo que usted quiera, o a veces por nuestra forma luego de pensar de que efectivamente, pues los mexicanos, por ejemplo, hemos sido víctimas, pues luego de, por allí, de cortinas de humo, que sí, en diferentes ocasiones, en sexenios pasados, recuerda usted que se hablaba del famoso chupacabras y demás, y cosas así. Pero en este caso, querido auditorio, es un virus que hasta ahorita sí se habla y se confirma de miles de personas muertas. De verdad, créame, se habla de personas ya contagiadas en diferentes partes del mundo, principalmente de aquellas personas que han viajado allá al oriente, que han viajado a China, que han viajado por aquellos países en sí, querido auditorio, y sí, en aquellos países asiáticos, y que luego a su regreso, pues luego vienen ya contagiados. Esperemos que no se trate, repito, pues de un caso ya confirmado como el que estamos hablando en Michoacán, de este niño, de este adolescente de 14 años de edad, repito, hospitalizado en el hospital infantil, el de la capital michoacana. Vuelvo a repetir, querido auditorio, la Secretaría de Salud da a conocer de que ya está en observación, que sí está en observación, mas no confirma que se trate de coronavirus, pero se han estado tomando las medidas necesarias. El personal, el equipo de epidemiología, precisamente de la Secretaría de Salud del estado de Michoacán, está trabajando en ello y, desde luego, tomando las medidas necesarias por el caso de que fuera positivo, porque todo indica, de acuerdo a la información que tenemos, querido auditorio, de que los síntomas, de que pues todo se presume, podemos decir presumimos, porque así incluso publicamos la información, se presume que se trata de una persona con coronavirus. Hay personas que dicen, luego cuando publicamos se presume, y que al hablar de presumir, pues que no quiere decir luego que estemos mintiendo, querido auditorio. No le podemos confirmar, no podemos dar como un hecho de que se trata precisamente ya de una persona con coronavirus. Pero sin embargo, de acuerdo a la información que tenemos, información fidedigna, información desde luego por personal confiable de la misma Secretaría de Salud y del Hospital Infantil, y de acuerdo a todos los protocolos que se están realizando, de acuerdo a todo lo que está haciendo, ¿sí?, la Secretaría de Salud y Epidemiología del Hospital Infantil, pareciera que sí se trata, cuando menos hasta el momento, de sospecha de una persona con coronavirus. Pero bueno, hay que estar muy pendientes y tampoco nos permitamos o nos alarmemos, querido auditorio. Lo digo porque pues ya se están agotando los cubrebocas. En los diferentes lugares, en varias partes del país, ya no hay cubrebocas. Y en muchos estados de la República, los cubrebocas los venden ya carísimos. Abusan, querido auditorio, de este tema. Se aprovechan de la situación. Y créame, querido auditorio, que no debemos alarmarnos. Sí tomar las medidas de precaución, las medidas necesarias para cuidar desde luego de nuestra salud y
no nada más de la nuestra, también de nuestros seres queridos. Pero en fin, querido Vittorio, otro hecho que lamentablemente pues se registra en el estado de Michoacán, querido Vittorio, es el tema de inseguridad. El día de ayer se registraron por allí desmanes, se registraron, querido auditorio, hechos violentos, esto en Buenavista, Michoacán. Habitantes de este municipio y de la cabecera municipal de Buenavista, Michoacán, quemaron patrullas, dañaron allí a varias unidades pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública o a la policía de aquel lugar. Todo, de acuerdo a información de los propios habitantes, porque se implementó un operativo para tratar de resguardar, de cuidar la seguridad y bajar los índices de accidentes y muertes por aquellas personas que luego conducen sin casco en motocicletas, por aquellas personas que luego conducen en estado de ebriedad, algo que no se ha podido evitar porque no se había puesto orden en aquella región. Comenzó en Apatzingán, el municipio de Apatzingán comenzó con este tipo de operativos para buscar que los motociclistas, pues allí usaran casco, que los motociclistas estuvieran pues cumpliendo en este sentido con el reglamento de tránsito y por supuesto cuidando de su seguridad. Y ha funcionado. En Apatzingán ha bajado los índices de accidentes, de muertes, cuando menos por el conducir en estado de ebriedad o en irresponsabilidad, con irresponsabilidad, motocicleta o en vehículo. Y ahora que se comienza a querer aplicar en Buenavista, Tomatlán, en el municipio de Buenavista, los habitantes, quienes normalmente luego son utilizados por el crimen organizado, por grupos criminales, salen a las calles, van a la presidencia municipal y llegan a la dirección de tránsito, a la dirección de policía, comienzan a dañar, comienzan a causar o hacer desmanes, dañando patrullas, dañando las instalaciones de la presidencia municipal y de la dirección de la policía y tránsito de aquel municipio. Volcaron, en primer lugar, una patrulla, un coche, un vehículo que se encontraba en el exterior, lo volcaron, apedrearon, dañaron, rompieron cristales de las patrullas que se encontraban en ese lugar. Así, posteriormente, los habitantes comenzaron a bloquear la carretera, la avenida o carretera para evitar el ingreso de las fuerzas federales y en este caso de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano o de las fuerzas policíacas para tratar de controlar allí la situación, llegando al grado de quemar un camión, que habían atravesado para bloquear la carretera. Posteriormente regresaron a la presidencia municipal y quemaron patrullas que se encontraban ahí estacionadas, que ya habían dañado, a las que ya les habían causado daños, y también le prendieron fuego a las instalaciones, al edificio, a la presidencia municipal, por la parte donde alberga la dirección de policía de este municipio. Le prendieron fuego, así como usted ve las imágenes. Esas son las imágenes precisamente de este hecho del día de ayer por la tarde-noche, registrado en Buenavista, Michoacán. Las fuerzas federales llegó la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Policía Michoacán, y hasta la medianoche aproximadamente, cerca de las 12 de la noche, se restableció el orden.
hasta esas horas, ya a medianoche aproximadamente, las autoridades de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así mismo de la Policía de Michoacán, todos en coordinación, lograron establecer el orden. Pero todavía, por allí, ya a esas horas, había personas que viajaban en motocicleta, que muchos por allí señalan que son halcones, circulaban por el centro, circulaban por el lugar donde ya habían hecho sus desmanes, y se dice para provocar a los elementos de la Guardia Nacional y continuar con los desmanes. Pero bueno, afortunadamente pues esto se logró controlar. Los allí rijosos, los manifestantes, las personas que estuvieron haciendo sus desmanes, fueron incluso hasta la casa del presidente municipal, sí, Gordiano Cepeda, también a apedrearla. Apedrearon el domicilio de la presidencia del presidente municipal. Luego, repito, de que manifiestan los ciudadanos o las personas que fueron utilizadas para hacer estos desmanes, que no están de acuerdo con los operativos implementados para evitar accidentes. Los operativos implementados por, sí, no usar casco, por no cumplir con el reglamento de tránsito. Pero, pues bueno, esto pudo haber sido aprovechado, o este argumento pudo haber sido aprovechado para allí hacer de las suyas, como constantemente, y se lo informamos, querido auditorio, a través de las plataformas de 90 grados, los grupos criminales dan muestras de músculo en aquella región. Los grupos criminales, a la hora que quieren, bloquean, queman vehículos y hacen lo que quieren en esta municipalidad, en este lugar, allá en Buenavista, Michoacán. Un lugar donde operan, no un grupo criminal, donde operan varios grupos criminales que se pelean por supuesto, el control de la plaza, el control de los diferentes rincones del estado de Michoacán, pero principalmente allí, en este municipio de Buenavista. Así como usted lo escucha. Por un lado, los grupos más fuertes que operan en ese lugar, porque Buenavista de hecho es bastión de los de Viagras, de este grupo criminal que lidera precisamente el Gordo Santana, como se le conoce a Nicolás Sierra Santana. Este líder criminal que fue autodefensa en el año de 1900, en el año del 2013, cuando surgen los grupos de autodefensa, querido auditorio. Sí, Nicolás Sierra Santana fue autodefensa. Siempre se ha señalado de ser un criminal, pero de acuerdo a la estrategia que llevó a cabo Alfredo Castillo y el grupo que llegó con él, con la Comisión para la Seguridad en el estado de Michoacán, pues era buscar aliados, quitarle, restarle, desmembrar allí al grupo criminal que operaba en aquellos tiempos en Michoacán, y me refiero a los Caballeros Templarios. Les llamaron los arrepentidos. Una vez que los convencían, dejaban las filas de los criminales, las filas allá al servicio de los Caballeros Templarios, y los hacían autodefensas. Nicolás Sierra Santana fue autodefensa. Después de que desaparecen precisamente las autodefensas o los grupos de autodefensas, forman la guardia, lo que se llamó Fuerza Rural. La Fuerza Rural, dependiente precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fuerza Rural, también lo dieron de alta a Nicolás Sierra Santana. Trajo uniforme, trajo charola, trajo arma oficial perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. Y
el día de hoy es el líder de este grupo criminal de, sí, los Viagras, un grupo, repito, que pues se disputa el control en el estado de Michoacán con otros grupos criminales. Y Buenavista es el municipio bastión de los Viagras. Y así, querido auditorio, lamentablemente en el estado de Michoacán, parte de lo que se ha registrado, parte de lo que en este fin de semana, querido auditorio, pues se vivió en el estado de Michoacán. Sí, en las primeras horas, en los primeros días de el tercer mes del año 2020. En los 2 días, porque hoy apenas pues estamos a 2 de marzo. En las primeras horas del primer día le ha llovido y se ha registrado de todo en el estado de Michoacán.